Hola, yo soy Melanie, Y yo soy Fernando y esto es Errantes sin Manual. un podcast en el que entrevistamos a inmigrantes y escuchamos sus historias de lo que han aprendido desde el primer día en que pusieron un pie en esa nueva ciudad. Y en este episodio viajamos hasta la ciudad de Armenia, en Colombia, para hablar con Irving y escuchar todas las historias y todas las anécdotas que tiene para contarnos. ¿Qué tal, Irving? ¿Cómo estás? Muy Hello, bien, ¿cómo ¿cómo están ustedes, estás? muchachos? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Tanto tiempo sin hablar contigo, ¿vale? Años, hermanito, años, pero de Ustedes verdad se que bueno que se nos da la conocieron en la oportunidad. universidad. Sí, nos conocimos en la universidad, en Maracay. Y bueno, eso hace ya bastante, hace bastante, unos añitos ya, 2004, 2004 ya. 2004. Wow, yo no había nacido todavía. Sí, sí, para que tú veas. Bueno, sin embargo, no se ha perdido la comunicación, digamos, o sea, mensajitos de vez en cuando por WhatsApp, Sí, es pero que es lo entretenido y es lo interesante siempre de la amistad, que las personas que de verdad están ligadas a uno pueden pasar años hasta que uno vuelva a comunicarse, si sea con un mensaje, pero el cariño se mantiene siempre claro, siendo el mismo. así es. Bueno, esta primera parte queremos conocer, saber un poquito de ese Irving de Maracay, la ciudad de donde eres. Bueno, como tal de que nos conocimos, en ese entonces ya se me veía por la universidad, era como el extrovertido, el echador de broma, el que a pesar de ser una universidad tan estricta era el que andaba con la guitarra y el bochinche por todos lados. De eso sí te debes acordar tú. Claro. Y, y posteriormente, a medida que, bueno, que fui avanzando en el tiempo, que salí de la universidad antes de graduarme por distintos motivos, que empecé como tal a trabajar en cosas diferentes a las que yo manejaba, ya que desde joven, desde los 15 años, desde antes de entrar a la universidad, ya yo trabajaba como técnico en computadoras. Pero ya después de salir de la universidad fue que conseguí un empleo formal, como lo llaman, que fue trabajando con Cines Unidos. Ah, Ok. qué Duré cool. años trabajando como personal de cine, crecí bastante bien allí, fui escalando posiciones allí. Ya con el tiempo fui saltando de trabajo en trabajo como hicimos la mayoría en Venezuela, ya que esa es una particularidad que todos tenemos, que todos en Venezuela como que terminamos siendo toderos. Todos hemos trabajado desde limpiar hasta manejar como tal a nivel administrativo algún lugar. Entonces así fui Ok. pasando poquito a poco hasta que, bueno, me casé, me mudé de Maracay a Palo Negro, hice mi vida allá. Sin embargo, seguí trabajando de todo un poquito. Ok. Y hasta que, bueno, se presentó la oportunidad con un trabajo que ya había conseguido online igual, un call center desde Venezuela, pero ellos tenían presencia también en Colombia. Ok. Entonces, Súper. seguí los canales regulares, busqué la manera de hacer el traslado porque la situación nos llevó a ello. Cada vez era un poquito más difícil poder solventar el día a día en Venezuela. Y dije, bueno, vámonos. O sea, Si, Perfecto. si de hecho, tuvieses que, si ujú, tuvieses que describir Maracay o Palo Negro, elige una de las dos. Si tuvieses que describir ese entorno, tu entorno, ¿cómo lo describirías en una sola palabra? ¿Cuál sería? para ambos casos, para Maracaibo, para Palo Negro, lo que recuerdo, lo que me gusta recordar, eran lugares hermosos. O sea, eran Lugares lugares hermosos. verdes. Ujú. Eran lugares verdes, eran lugares llenos de árboles, llenos de naturaleza, a pesar de ser ciudad, a pesar de ser un pueblo, pero muy llenos de naturaleza. Es lo que me gusta recordar de allá. ¿Y qué comida, si nosotros fuésemos mañana o tú fueses mañana a visitar de nuevo, qué tendrías que comer o tomar para que esa visita valga la pena? Que si no comiste o no tomaste eso, no fuiste. ¿Qué comer en Maracay? Que yo diga, no, no fui a Maracay si no me comí eso. Uy, hay Ujú. varias cosas. Ok. Empezando, la comida chatarra de nosotros en Maracay era buenísima. Habían lugares en particular donde eran otro nivel antes de que empezara toda esta onda de esos lugares de hamburguesas así más,
más fancy, más elegante. No, antes habían lugares específicos en Maracay, hasta en las peores zonas que uno se podría imaginar que hay un buen restaurante y te comías la mejor comida chatarra de allá. Digamos entonces que hay que probar la comida Pero chatarra en ¿qué en Maracay. específico y dónde en específico? ¿Qué Bueno, plato? el lugar ya ni siquiera recuerdo cómo, sí, o más bien, no sé si todavía estará allí. Era un lugar en pleno terminal de Maracay, el terminal de pasajeros de Maracay, un local llamado Lunchería Camila. Ok. Ni idea si seguir allí. Vendían algo Ujú. llamado la Super Camila. Ellos mandaban a preparar un pan de este tamaño. Y ¡Wow! sí, pongámoslo en comparación acá en cámara con mi cabeza, era de este tamaño. Ok, Y como interesante. así de alto, o sea, algo como de 5 dedos de alto. Como para una familia. Nos los comíamos entre 2 o 3, ¡Wow! ¿Qué pero tal? ¿Y qué era traía? ¿Con excelente. Eso qué? traía carne, pollo, tocineta, todas las ensaladas, jamón, queso. Las salsas eran espectaculares. Era de verdad una Muchacho. experiencia buenísima. Para la dieta Para la divina. dieta Uy, espectacular. usted Para la sabe, para la figura. dieta. Sí, por eso no lo Y, pedí con una Pepsi Light. Ah, por claro, para supuesto. mantener la figura, Equilibrar. obvio. ¿Y qué persona tendría que estar ahí en Maracay o en Palo Negro si vas el día de mañana? ¿A quién verías de primero? ¿Quién es la primera persona a la que verías? Eso es lo curioso. Yo salí de Venezuela ya con mi familia. Mi familia es mi esposa y yo Ujú, salí de Venezuela con ella. Tener la experiencia de volver a ese punto, a comerme algo como eso, a disfrutar de la Maracay de la que yo salí, ujú. no estaría completo sin ella. Ok, Ok, claro. Imagínate tú. tienes que estar con tu esposa donde sea, así es. O sea, de verdad no Buenísimo. entiendo esa clase de personas que están casados, pero lo ideal para esas personas es salir corriendo lejos de la pareja. No entiendo de verdad cómo funciona esa relación. Quizás no pensaron bien en qué se estaban metiendo. Exacto. Probable, quizá. Ok. ¿Y cómo fue ese momento con tu esposa? Supongo que tomaron la decisión juntos de migrar. O sea, ¿cómo fue ese momento que dijeron, mira, ya está bueno No ya? hay dudas. Bueno, siendo honesto, yo debo admitir que en su momento fui del grupo de personas que dijo, no, pero yo todavía aguanto acá, todavía con lo que estamos ganando, todavía por lo menos nos podemos, está, de verdad no quería ver Ujú, el qué tan rápido estaba cayendo todo. ujú. Y fue mi esposa la que dijo, pues lo siento mucho, pero aquí no estamos haciendo nada, tú te vas. O te vas o te voy. Exacto. Ella fue la que impulsó nuestra salida de Venezuela y jamás Ujú, en la vida podré estar más agradecido con ella por eso. ok. Porque salimos en un punto en el cual de ahí en adelante nos dimos cuenta que hubiese sido imposible. Para las condiciones que teníamos en ese momento, esperar un par de meses ya hubiese vuelto imposible el poder salir del país. Wow, ¿eso fue en Claro. qué fecha? Estamos hablando de que yo salí de Venezuela el día 1 de noviembre de 2016. 2016, ya para 4 años casi. Sí, ya de hecho, ya cumplí los 4 años en Colombia, el 1 de noviembre de este año. ¿Y al primero Eh, te viniste tú solo? Al principio, sí, perdón. Ok. sí, yo estuve durante un mes viviendo con mi hermana, que ella está Mm, casada con un colombiano, ella tiene una ah, hija qué acá. chévere. Estuve viviendo un mes con ella en Medellín, porque fue el trato que yo le propuse. Mira, necesito tu apoyo solamente con el hospedaje por un mes, mientras yo cobro mis primeros sueldos de allá, que ya con mis primeros sueldos cobrados con la empresa en Colombia, ya yo me defiendo solo. Y dicho y hecho, el 1 de diciembre del mismo 2016, me mudé de Medellín a Armenia, Ujú, ok. a un apartamento alquilado, duré 13 días viviendo allí solo porque el 13 de diciembre ya mi esposa llegó al país. Qué genial. Qué genial. Quisiera saber, antes de avanzar en esa experiencia aquí en Armenia o aquí en Colombia, ¿cómo fue ese momento
cuando saliste de Venezuela? Porque una cosa es, ok, tengo este plan, y otra cosa es, ok, ya no estoy en Llegó el Venezuela. día a vivirlo. Exacto. ¿Cómo fue ese pasar la frontera? Bueno, el pase de frontera en ese momento, que como la mayoría cruzamos fue ahí por tierra, por el puente Simón Bolívar, el tener que ir a Cúcuta, a tomar el bus. Cúcuta parece una extensión de Venezuela. O sea, es algo muy similar, el estilo de la gente es el mismo, si ves el lado de San Antonio o si es del lado de Cúcuta, de La Parada. Entonces, ahí todavía no me sentía todavía que me había terminado de ir. En Ok, el momento que me despido de mi esposa y de los amigos que me acompañaron a tomar el bus ese día, que arranco en ese bus, es que mi cabeza yo lo comparo con que yo pasé un switch. Ya no estoy en Venezuela. Las Ujú. preocupaciones que tenía dentro de Venezuela sencillamente ya no las tenía. Y Ok. de hecho llegaron a criticarme por ello, porque decían que era que si yo no tenía ningún tipo de apego a ello, y yo no, estoy saliendo de Venezuela con una situación complicada de la cual quería irme, y sencillamente me di cuenta que ya me fui. Y de ahí en adelante lo que hice fue empezar a tratar de ver y de absorber todo lo que tuviera de este otro lado de la frontera. Claro, aceptarlo y está bien tener nostalgia y extrañar y todo, pero es muy importante aceptar que ya te fuiste. Ahora enfócate en lo que tienes que construir en ese claro, nuevo sitio, en esa nueva ciudad, porque si no, no avanzas. exacto. Eh, Y tuviste algún momento de dificultad hablando con las personas con el idioma, digamos, Ujú. con el con, lo, dialecto, con con los el dialecto, modismos. con los Sí, modismos? sí, por supuesto, uno cuando viene llegando a un lugar, en el momento en que te das cuenta de que no haces nada pidiendo un refresco porque nadie te está entendiendo qué les estás pidiendo, sino de que tienes que ver que, le dices gaseosa, tengo que pedir una gaseosa, si no, no me van a dar nada. Ujú. Fueron, como dije, las cosas que empecé a absorber desde el momento en que llegué, Ujú. porque si algo tuve en claro es que me estaba yendo a otro lugar, y era otro lugar, era otra cultura, era otro tipo de gente, eran otras costumbres. Aun No, cuando es el hermano país, como se le dice de toda la vida, somos Y vecinos. nos parecemos tanto y al mismo sí, tiempo somos tan... muchísimo. Pero es que ahí está el detalle, que pensamos que hablamos el mismo idioma hasta que visitamos Ujú. esos lugares. Así es. Exacto. Y esto se lo ha llevado y ha tenido que enfrentarlo el que se va a Colombia, el que se va a Ecuador, el que se va a Chile, Argentina, cualquier lugar de toda Latinoamérica. Ujú. Así Es es. llegar y adaptarte al lugar donde estás. Y algo que yo Ok. siempre lo comento, que es tanta gente que mientras crecimos y mientras vivíamos de manera estable en Venezuela, que vivían diciendo que su sueño era viajar, conocer otros países, conocer otras culturas, y entonces salen del país y se quejan porque no hablan como uno. Exacto. O la Es comida no es como la de ilógico. uno, O el clima que o el llueve todo el día en clima. Bogotá. Sí, Exacto. Ahí es que yo le digo, hermano, se te cumplió. Abraza donde aprovecha. estás llegando, aprovecha, ve que Exacto. aprendes, ve que cómo participa. Y Que que sí, que aportas. nunca perdí el acento, ¿no? Nunca adopté el acento de los colombianos. Sin Ujú. embargo, si me escuchan hablando con mis compañeros de trabajo, no es el acento, pero sí los modismos, porque si no, no me Claro, entienden. Ah, por exacto, supuesto. exacto. Uno tiene que activar ese modo esponja, digamos, y aprender a comunicarte de manera eficiente. Exactamente. Hay que tener una Y, comunicación eficaz donde te pare. exacto. ¿Y recuerdas alguna situación donde hayas dicho algo, alguna palabra que aquí es completamente distinto? Uy, cuando empecé a comprar lo que sea, cuando el mismo caso del refresco y la gaseosa, cuando quería hacerme un jugo de parchita y no, es maracuyá, aquí no existe la Maracuyá. parchita. Ujú. No saben qué es una lechosa, qué es una papaya, y Exacto. así tantas palabras que tuve que empezar y que afortunadamente em, las personas con que me fui cruzando, los colombianos con que me fui cruzando, los chicos de la tienda, que de paso también, esa es otra, que es una tienda, aquí no hay una bodega, Ujú. aquí no vas a la Exacto. bodega a comprar algo, aquí vas a la tienda. Exacto. Ujú. Y los chicos más bien siempre fueron bastante simpáticos, siempre me decían, ya va, ¿a qué llaman ustedes, por decir algo ustedes, ¿a qué llaman ustedes parchita?
Ujú. Y yo volteé yo, ya, maracuyá es lo que estoy buscando. Sí, cómo no, allá tiene arriba. ¿Y por Entonces qué siempre fue algo elegiste, menos. y por qué elegiste Armenia? Estabas en Medellín primero, ¿por qué no te quedaste en Medellín, sino que decidiste irte a Armenia? Costos de la vivienda, para Ok. ponerlo en algo Ok, sencillo, los costos de vivienda. Con lo que acá en Armenia puedo alquilar un apartamento de 3 habitaciones, me Ujú. alcanzaba para alquilar una habitación pequeñita en Medellín. Claro. Ok. Entonces, teniendo yo también un trabajo desde casa, que lo único importante es tener una conexión a internet estable, Y estar cómodo en tu casa también. Que exactamente. puedas hablar Entonces, por teléfono sin tanto ruido, tanta locura. además de que Armenia es una ciudad en crecimiento, una ciudad en expansión, Mm. es un lugar el cual hace 20 años quedó totalmente destruido por un terremoto bastante fuerte y Wow. que en solo 20 años han levantado una ciudad hermosísima de nuevo. Es lo que es el centro del eje cafetero. Entonces Ujú. está rodeado completamente de verde, es un lugar rodeado de puras zonas naturales. Entonces, en principio me recordó a lo que fue Maracay en un cierto momento. la Ujú. ciudad jardín. Exacto, lo que fue en su momento nuestra ciudad jardín. Y aproveché entonces de que era un lugar económico para vivir y bueno, me vine para acá y aquí empezamos a hacer nuestra vida. ¿Y cómo sabías quién te dio la información o tú investigaste? ¿Cómo fue ese proceso de elegir, ok, Armenia es el sitio? ¿Cómo sabías todo eso? En ese caso sí fue por mi hermana. Ujú. Es a ella quien le debo como tal conocer a Armenia porque obviamente todo el que viene de Venezuela, el 90% solo conoce Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que son las 3 playas principales en el Ujú. Atlántico, y Bogotá y Medellín. Del resto uno no sabe más nada. Y bueno, y Cúcuta porque tiene que pasar por ahí. Claro. Ah, claro, ni modo. Y Arauca también. Y Otra Arauca joya. en el caso Arauca en de el los que caso de la estamos gente de Apure. en el llano, exacto. Ok, Así es. buenísimo. Me parece, bueno, es significativo que tú llegaste ya con un empleo. No tuviste Claro. que pasar por ese proceso de conseguir un empleo. Sin embargo, ese proceso de adaptación, ¿cómo fue con nuevos, me imagino, nuevos compañeros, o nuevos asistentes, nuevos jefes? ¿Cómo fue En ese realidad proceso? era porque yo trabajaba ya en Venezuela con una compañía que ya trabajaba era online a nivel de Colombia, Venezuela y Perú. Ok. En realidad yo lo que hice fue básicamente porque no iban a mover directamente una persona de Venezuela a Colombia, así que tuve que básicamente renunciar en Venezuela, habiendo ya hablado con la gente de reclutamiento para hacer mi entrevista y empezar de cero en Colombia. Oh, Técnicamente, si yo hacía la entrevista en Colombia y me decían que no, yo iba a quedar en el aire. Mm. wow. Afortunadamente se dio de forma positiva y con ello seguí trabajando durante aproximadamente unos 6 meses más, pero fui cambiando también de empleo ya estando aquí en Colombia, pero apoyándome en el hecho de los trabajos online, Claro. principalmente de call center, atención al cliente, y siempre nos reímos de un dicho bastante cierto hoy en día, que es que hoy en día nada más uno tiene que saber 3 cosas: A valorarse, ver. Excel e inglés. Exactamente. Si Así aprendes mismo es. esas 3 cosas, tienes la vida hecha. Sí, sí, sí. Buen consejo, ese es un buen consejo. Totalmente. Me falta el inglés, Sí, aprender inglés. él tiene un talento para el inglés que yo no entiendo cómo no lo aprovecha. Así es la Yo vida. tampoco lo entiendo y tengo cuántos años diciéndotelo. Bastante. Él entiende muchísimo, pero bueno, ese es otro podcast. Eso es para otro podcast. Ok, y ya que tú te enfocas mucho en el tema online, trabajas en tu casa, ¿cómo haces o cómo es tu vida en cuanto a la relación con otros colombianos? El contacto con otras personas locales. Bastante ¿Existe ese bueno. contacto o estás en tu En mundo, tu burbuja, como digamos. nosotros? Por supuesto que estoy en contacto con el resto con el resto del mundo, con el resto de la ciudad. Ujú. Afortunadamente, Armenia es uno de los lugares donde todavía queda mucha de esa gente amable que hay, si bien en muchas partes de Latinoamérica hay quienes se quejan de eso, de que es gente muy fría, muy seca, que no acostumbran a dar las buenas horas, que no acostumbran a comunicarse así amablemente. Este no es el caso. Acá es un lugar donde todavía hasta te cruzas a alguien en el pasillo
y con toda la amabilidad del mundo te van a dar las buenas horas y te las reciben. Ok. Las buenas horas. Las ¿Qué buenas son las horas. buenas El horas? buenos días, el buenas tardes, el buenas noches, Ah, depende de ¿qué a qué hora estés tal? saliendo. Exacto. No había escuchado ese término. Sí, sí, yo sí la he Las escuchado. buenas horas. Ok. Exacto, entonces Y siempre ha habido una buena comunicación en general. Y como siempre se lo he repetido a mucha gente, por cada 10.000, 20.000 personas que te cruces, solo vas a conseguir una persona de repente malintencionada que quiera tratarte despectivamente o algo por el estilo. El detalle está en que ese uno de 20.000 es el que le hacen más publicidad. Claro. Ese ujú, uno de 20.000 es el que aparece en las redes sociales. No típico, Sí. aparecen sí. los otros 19.999 que te trataron bien, que no te miran distinto, que te ven como otra persona más y ya. Ujú. Sí, así es. Y eso lo hemos hablado bastante, que es en todos lados. O sea, en todos lados hay personas malas. No depende de la Exacto, nacionalidad, no depende del sexo, no depende del género. Hay personas malas y ya, pues, o sea, no podemos hacer, no podemos hacer más que tolerar y listo. exactamente. O sea, gente idiota la vamos a conseguir en cualquier En parte del todos mundo. lados. Es Eso correcto. no nos quita a nosotros el poder seguir siendo amables, el poder seguir Es siendo correcto. cordiales, el poder seguir siendo profesionales. Así es. Lo que es que no concentrarse en ese uno. Claro, no vale la pena. Sí. Y ¿cómo describirías ahora que ya llegamos a Armenia, digamos, cómo describirías ese primer mes en Armenia, ya con tu esposa, ya como que pensando en el futuro, ¿cómo describirías ¿Y ese primer y mes? cómo te sentiste en ese primer mes? Bueno, intrigado. Había demasiado que aprender, hay demasiado que absorber. Es un lugar que todavía en un mes, y si estás trabajando 6 días a la semana, ese día libre que tienes, a veces lo quieres para descansar, de vez en Mm, cuando es que lo usas para salir. ok, claro. Entonces fue un proceso lento de descubrimiento de esta ciudad, de ver cómo son las distintas zonas, qué hay en la ciudad, qué centros comerciales, qué entretenimiento, qué ofrece como tal Armenia para las personas. Y es algo que no ibas a tener una guía turística que te iba a explicar dónde había qué. Claro. Eran las mismas conversaciones de decirte más o menos hacia dónde queda qué y lanzarte a explorar un poquito a ver qué Explorar. consigues. ¿Y Así que sí, qué es explorar. lo que más disfrutan de Armenia? ¿Qué es lo que más les gusta? Que si se Bueno, van un día van a extrañar. ¿qué extrañaría de Armenia si me voy un día, o sea, si algún día nos vamos de Armenia? Interesante la pregunta. Yo diría que empezando el clima, es un clima sabroso, no es un calor extremo. De hecho, acá siempre la temperatura oscila entre los 20 y los 30 grados. Ok, Entonces, incluso cómodo. llega a bajar más. Así que puedes conseguir noches frías de 16 o 17 grados. Ok. Y esas noches que tuviste las noches de 17, los días los tienes a 26. Todavía es un calorcito sabroso, todavía no es un calor agobiante, no es un frío insoportable, sino que es algo bastante, bastante cómodo. ¿Y Y a lo hermoso del paisaje. exacto, hablando de eso, qué lugar le recomendarías a alguien que vaya a Armenia? El primer día que llegue tiene que ir a ese sitio. Digamos, algún sitio, algún mirador, algo. Hay demasiado que ver en Armenia como para uno decir, no, el fijo el primer día que llegues tienes que ir a tal lado. Yo Ujú. creo que ves más y de forma más cómoda montándote en una ruta del bus de las que vaya del norte al sur de la ciudad entero y des una vuelta completa en la ciudad. Con eso Ah, ¿qué vas a tal? ver más variedad que mandándote a un solo sitio a ver. Un tour en un autobús. ¿Y te has perdido? Sí me he perdido, claro, al principio, pero en el centro. Ok. El centro de la ciudad es un centro muy similar al centro de Maracay, o imagínense una mezcla del centro de Maracay con ciertas zonas del centro de Caracas. Ujú. Entonces llega un punto donde de verdad te quedas es como, ¿dónde andaba yo? ¿Por dónde llegué? Pero yo creo que así se conocen mejor los sitios, cuando te pierdes, cuando no Claro, tienes, y cuando tienes tiempo también para caminar, para ver, disfrutar. Creo que así se conocen mejor los sitios. Sí, claro, sin duda.
Dale, buenísimo. Y cuando llegó tu esposa, ¿cómo fue su adaptación? ¿Cómo fue su proceso? ¿Fue igual al tuyo? ¿Fue distinto? ¿Hubo algo que le chocó al principio, quizás? No, fue similar porque más bien ella tiene un espíritu aventurero más grande que el mío. Ujú. Ella es más curiosa todavía por aprender, por ver qué hay, por conocer. O sea, y Ok, siendo yo del tamaño de mi curiosidad como es bastante decir que ella es todavía más curiosa que yo. qué Entonces, sí, fino. cuando teníamos las oportunidades es el poder salir, es el poder ver qué había en la ciudad, dónde conseguíamos qué, empezar a ver qué zonas eran más bonitas que otras, poder verlo todo. Ujú. Así Ok. que Qué para ambos sí chévere. fue un proceso de abrazar como tal lo que teníamos al frente y de disfrutarlo. Y en el tema de la comida, ¿cómo ha sido ese cambio de Venezuela a Colombia? Bueno, afortunadamente yo cocino bastante Ok. porque obviamente son culturas diferentes, venimos de una historia similar, pero no es la misma. Entonces, platos que acá son para muchos deliciosos, de repente yo no los veo como que tan exquisitos, ajá, pueden tener buena sazón, puede ser algo sabroso, pero no es nada del otro mundo. Entonces sí hubo un poquito de choque por ahí del ver quizás la comida de la región, que se basaba mucho, por ejemplo, en cerdo, en cosas fritas. Ujú. Y nosotros no comemos tanto de eso. Nosotros, de hecho, tú siempre vas a conseguir en mi nevera es pechuga de pollo hasta decir basta. Ok. Entonces hay una diferencia grande en cuanto a la parte de la comida. Sin embargo, no nos negamos a probar algo. Ok, claro. Hemos descubierto cosas bastante sabrosas. No recuerdo el nombre exactamente del producto, del plato, que es básicamente queso y bocadillo de guayaba envuelto en tajadas y frito. Wow. Para Aborrajado. mí suena bien. Aborrajado. Aborrajado se llama, aborrajado. O Ok, sea, era otra algo que de vez, repente no lo ¿cuál escuchaba. es, cómo es la cubierta? ¿Es como un pastel o no? No, porque no lleva como tal una cobertura crujiente ni nada. Es Ajá. literalmente agarraron un pedazo de queso, un pedazo de bocadillo junto, Ok. envuelto en tajada de plátano maduro y frito. ¿Qué? Suena bien, suena muy bien. Dios. Es bueno, es sabroso. Ok. Entonces, ahí está el detalle. Si no te arriesgas a probar, si no pruebas qué es Ujú. Claro, lo que venden aquí, qué es lo que hay aquí, no vas a conseguir de repente exacto. cosas nuevas, cosas sabrosas. Porque, como le digo a mucha gente, tú puedes probar las cosas todas una vez. Puede que te guste, puede que no te guste. Si no te gustó, Exactamente. Lo no peor que tienes por puede qué volver a pasar es, comerla. exacto, que no te guste y ya, no lo vuelvas a Claro, probar. Exacto, tiene pero sentido. así también puedes descubrir cosas deliciosas y aplica para todo, para la comida, para los lugares, para las experiencias. Para la música, así es, Hay que probar de todo. De completamente hecho, de ahorita que acuerdo. dices lo de la música, no sé si recuerdas a mi yo del 2004, Sí, cómo eran los gustos musicales de Irving del 2004, el cual era bastante cerrado a solamente al rock, a solamente al anglo. teníamos eso en Y común, de hecho. sí, teníamos eso en común. Ya hoy en día, no sé cómo ha sido en tu caso, pero mi playlist es una de las cosas más locas que vas a conseguir, El mío igual. Tal porque En cual. el sí mío puedes hay saltar, cumbia, salsa, Bachata. bachata. El sí, mío ¿por qué no? está así. Sí, exacto, yo puedo saltar tranquilamente de Ozzy Osbourne a Miranda y luego caer en una de Pastor López y me las vacilo todas por igual. No, Pastor López, ya, ahí no te No, apoyo. no las tengo, pero el género no lo descarto. O sea, Exacto, no, exacto. Uno no no va a tengo decir, no problema. escucho eso. No, sin ir muy Así es. lejos, tuve que, como una de mis aficiones, que sigue siendo lo que es la producción audiovisual, Ok. estuve haciendo un video para mis cuñados el día de ayer y la música de fondo es justamente un vallenato. O Claro, sea, por algo que supuesto. le dicen eso al libro del 2004 y no se lo cree, pero nunca. Pero bueno, le dicen, ¿qué? Un insulto en ese Dispárenle. momento. Exacto, exacto. Hoy en día no me cierro a nada porque veo que la música, igual de distintas regiones, de distintos lugares, mientras sea hecha con el corazón, llega. Sí, Así de así es. simple. Bueno, de hecho, yo desde que llegué aquí a Colombia conocí una banda colombiana
que es una de las que está en mi playlist prácticamente fija. Y en YouTube. Y en YouTube, que es Messier Periné. No sé Por si la supuesto. si la conoces. ¿Te gusta Es también? Sí, claro, increíble a nosotros nos y es encanta. es una fusión de todo. Y me encanta. Exacto, es un jazz, es un blues, Tiene de todo. eh, un rock and roll, le meten de todo un poquito. Monsieur Periné es de verdad una excelente banda de acá. Es increíble. Y es eso, es conocer, es abrirte a conocer otras cosas que no es como que salir de tu zona de confort. Totalmente, Sí, porque uno totalmente. cree, el mundo, el mundo de nosotros es muy pequeñito, o sea, hay que ver, hay que entender que hay más. Siempre hay más. Así es. Y creo que puede que sea una de las cosas que los migrantes tienen en común, pues que tienen que tener esas ganas de conocer, Explorar, de sí. explorar. Totalmente. Y Sí, seguro totalmente. habrá cosas con las que no estamos de acuerdo y no tenemos por qué estarlo Y no pasa y nada. no pasa nada, No pasa pero nada. tener al Exactamente. menos la posibilidad de escuchar, de probar, de ver algo distinto. Exacto, pero es eso, es el poder probarlo. Y si no te gustó, no te gustó, y chévere, y le respetas los gustos a cada quien y ya, pero te diste la oportunidad de probarlo. Así es. Genial. Si alguien te pregunta hoy, amigo, me quiero ir para Armenia, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué sería la clave que tú le dirías que necesita para estar en Armenia, para emigrar a esa ciudad? Bueno, hay que estar claro en que no todo es color de rosas en cada lugar donde uno va. Ujú. Si vamos al caso del Quindío, que es básicamente el estado, el departamento donde se encuentra Armenia, es uno de los que actualmente tiene una de las tasas de desempleo más altas del país, Ok, lo cual, si no tienes un ingreso ya, si no trabajas de forma online, de forma remota, si no tienes como tal cómo vivir, no es tan sencillo conseguir un empleo. O sea, ok. los mismos quindianos les cuesta conseguir empleo y tener un empleo fijo aquí. Por tanto, hay que tener en claro de que si vienes y ya tú trabajas online y vas a tener tus ingresos y te los van a depositar y sencillamente vienes a vivir, Ujú. es hermoso, es perfecto, es muy, muy chévere. Pero si Buenísimo. vienes desde cero a emigrar, es complicado. Y de Ok. hecho, nosotros nos reímos de algo que es que al parecer cuando van pasando la gente de Cúcuta por la frontera, o sea, cuando Ujú. vas pasando la frontera hacia Cúcuta, como que te dicen, ¿de dónde viene usted? No, de Aragua. Ah, usted es para Armenia. Porque lo que más he conseguido de venezolanos aquí en Armenia es gente de Aragua, gente de ¿En Maracay, ¿Qué serio? gente de tal? Villa de Cura, gente de Palo Negro, de La Victoria, de Cagua, pero de ahí. ¿Qué Te tal? puedo decir, si conozco acá en Armenia 100 venezolanos, yo creo que 90 o 95 son de Aragua. Guau, Wow. Eso sí qué rompe las curioso. estadísticas porque lo que Horrible. más hay en todos lados es maracuchos. Es Sí, lo que claro. suele haber más. Bueno, uno de los 5 que conozco que no son de Maracay es una maracucha. Es de Maracaibo. Sí, es que no puede faltar. Tiene que haber un maracucho. Claro, claro. Tiene que tener su representación porque así como hay venezolanos, hay maracuchos. Ya sabemos Exacto. que la República Independiente del Zulia también tiene su representación. Así es. Claro que sí. Ya, Es que buenísimo. aquí en Bogotá, bueno, aquí en Bogotá obviamente es donde más venezolanos hay, pero sí es muy común que vas caminando y escuchas a alguien hablando maracucho. O sea, hay muchísimos maracuchos. Es increíble. Y se deben estar congelando porque de verdad Ah, no, imagínate tú. la diferencia de temperatura del Zulia a la de Bogotá es gigante. O deben estar agradecidos, También, seguramente, como nosotros que como venimos del nosotros que venimos llano del tierra caliente y nos también. gusta mucho este frío. Sí, nos gusta mucho este clima en Bogotá. Sí, este clima de verdad, a mí con todo lo que tiene lluvia sin previo aviso, a mí me encanta este clima. Bueno, pero es que ya viviste 30 años en el calor del llano. Sí, Exactamente, Entonces, que vivas después exactamente, unos 10, 15 años en el frío de la montaña, ¿qué tiene de malo? exactamente. no pasa nada. Eso es lo que yo digo. Bien, quisiéramos también saber qué, qué, qué tres claves te han ayudado o los han ayudado en todo este proceso, todo su proceso de adaptación. ¿Qué ha sido clave para ustedes para estar donde están hoy?
Bueno, empezando la resiliencia de poder levantarte a pesar de los momentos más difíciles que se te presenten, porque a todos nos van a pasar. Todos Ujú. vivimos en algún momento de nuestra vida algún momento difícil de sobrellevar. Ahí es que recordar de que no tienes la opción de rendirte. Tú estás afuera, estás viviendo para ti. Y si estás viviendo para ti, el rendirte puede significar morirte. Entonces, Sí, no, claro. aquí no. Que te quedaste sin empleo, bueno, descánsate un momentico, arma tus currículum de nuevo, empieza a buscar nuevamente, o empieza a buscar online si trabajas online nuevamente, pero no puedes parar. Si te detienes a pensar o a entregarte a esa depresión, te come vivo. Entonces, lo Claro. primero sería esa resiliencia. Lo segundo, aprender a probar de todo, a no cerrar como tal tus fronteras, a quitarte esas gringolas con las que venimos muchas veces de querer algo específico y ya. Y la tercera es básicamente, di que sí. A usted le invitan a tratar de hacer algo, diga que sí. Usted le dice, mira, que necesito ayuda para hacer tal tipo de trabajo, diga que sí, vaya y hágalo. Usted no sabe qué tan bueno es para las cosas hasta que los prueba. ¿Qué tal? Di que sí. Sí, seguramente da miedo, pero hacerlo con miedo y todo. Exacto. Exacto, exacto. Hazlo, siempre hazlo. Y si te da miedo, hazlo, pero con miedo, pero hazlo. Ujú. Claro. ¿Y qué le dirías si pudieses hablar con el Irving del 2016? Si lo tuvieses enfrente, ¿qué le dirías? ¿O qué consejo le darías? Bueno, el primero, el chiste clásico, compra dólares. Ok. Desde que llegabas a Colombia, dices tú. No, desde ese entonces, compra Ok, dólares. Hubiese hecho más fácil toda esta transición. Pero no, en realidad lo que ok. le hubiese dicho es, no te cierres. Ujú. Porque en ese entonces era una persona muy cerrada a demasiadas cosas. Ok. Y en retrospectiva, eso lo único que hizo fue traerme problemas. Mm. Problemas, momentos incómodos, momentos amargos, que todo se hubiese evitado si ya hubiese sido más dado a los cambios, como lo soy hoy en día. Ok. Dispuesto a probar. Exactamente. Bien, Ok. muy bien. Buenísimo. Y si hablando de regresar en el tiempo, si pudieras regresar en el tiempo, ¿volverías a emigrar? Sí, totalmente. Absolutamente. Sin duda Es alguna. que lo que hemos hecho es lo que ha formado lo que somos hoy en día. No puedo decir, no, si pudiese volver atrás, no migro para acá o me hubiese ido para tal lado. No, Ujú. porque quizás si uno ve bien, uno no tuvo otra opción. Muchos de los que emigran no tienen la opción de elegir, vamos a ver para dónde me voy. Me quiero ir a ¿Qué Canadá, me parte quiero ir del a mundo? España, me quiero ir a Estados Claro. Unidos o me quiero ir a Europa, cualquier otro país así nórdico. Muchas veces no Ujú. tuvimos la opción. Tomamos la primera opción que nos cabía en la mano, la tomamos y empezamos a guerrear con ella. Ujú. Y pienso que más bien el haber migrado de esta forma a Colombia, el haberme adaptado a Armenia, esto más bien nos ha preparado para que si el día de mañana queremos migrar a otro lado y queremos sentar nuestras bases, digamos, España, Suecia, Ujú. ya sabemos lo que es emigrar, ya sabemos lo que es adaptarnos, ya sabemos la importancia de abrirnos a cosas nuevas y de adaptarnos a las reglas de los lugares nuevos. Claro. Genial. Y lo han pensado o tienen esos planes de salir o de volverlo a hacer, de volver a emigrar. De momento no. De decirte, ya estoy reuniendo plata porque me voy a ir para tal país, no. Porque hemos hecho una vida acá, una vida que hasta el momento, a pesar de sus altos y bajos, tenemos una buena vida y nos la estamos disfrutando por un tiempo. Si a Genial. futuro decidimos experimentar algo nuevo e irnos quizás a vivir a otro lugar, espero que no sea con la necesidad de salir corriendo para otro lado, sino del poder ir, visitar, conocer lugares y si en algún punto nos enamoramos de algún nuevo lugar donde digamos, quiero que nos vengamos aquí, queremos vivir aquí, queremos hacer nuestra casa aquí, pues en ese momento se verá y se estudiará Bienvenido la sea, posibilidad. exacto. Exacto.
Pero Qué yo no estoy bien, apurado por salir corriendo para ningún lado. qué chévere. Buenísimo, Qué amigo. chévere que estén en esa ya, tengan como que unas bases ya ahí en Armenia, bueno, después de 4 años, igual no es fácil, o sea, 4 años uno diría, ah, no, bueno, sí, pero ya tiene tiempo, pero No no, significa no que significa ahora todo nada, sea el perfecto y exacto, fácil. No, es que si vamos al caso, salté por varios trabajos online. Una cosa curiosa con respecto a los trabajos online es que mientras sean para gente en otros países y demás, tú no tienes garantías como tal de trabajo. claro, así No Seguro es, tienes un médico. contrato laboral, un seguro médico. Si ya no necesitan tus servicios, sencillamente te van a decir, mira, trabajas hasta hoy Claro. y te voy a dar el pago de lo que te debo de estos días y ya, y quedaste en el listo, aire. sí, Entonces es algo donde tuvimos que saltar en muchos lugares hasta que ya hoy en día trabajo con una empresa colombiana, Ok. pero trabajo desde hace año y medio. Mm, Trabajo desde mayo del año pasado, es que yo trabajo con la empresa donde trabajo ok. y, o sea, ese ha sido todo el tiempo que he tenido ya fijo, como con Ujú. algo estable, con un contrato, con seguro médico, con todos los beneficios de ley. Buenísimo. Pero antes de eso, o sea, sí, tengo Incierto 4 años en todo. Colombia, pero no tengo nada fijo sino desde hace año y medio. claro, sí, por eso, o sea, que es un gusto que lo hayan logrado, o sea, que hayan podido tener esa o tengan esta estabilidad. Sí, y de hecho me alegra muchísimo también cuando veo que otros paisanos sí han podido trabajar de la misma forma que yo a llegar a los mismos lugares que yo he llegado, ya que la empresa donde trabajo tiene presencia internacional y tengo compañeros online de trabajo, por ejemplo, gente de Perú. Ok. Y hay varios agentes, varias personas que son de Perú y a Dios gracias ganando un buen sueldo, ya estando estables. Y cuando le pregunto, y mire, ¿y de qué hacías tú en Perú antes? Y llegué a obtener incluso una respuesta de un muy amigo mío ya, y que me dice, bueno, yo antes de esto vendía caramelos en los autobuses Wow, y Ok. conseguí este trabajo y ahora estoy trabajando ya con Teleperformance. Wow. increíble, increíble, inspirador. Sí, porque a veces estamos en momentos en los que no queremos estar, pero es importante pensar que no es para siempre. Eso va a ser momentáneo, eso va a ser temporal, porque si tenemos una meta fija, un objetivo claro, seguramente lo vamos a lograr. No quedarse en ese momento de hoy no estoy bien, porque eso va a pasar, todo pasa. Sí, es que no podemos estar estáticos, tenemos que Ujú. seguir moviéndonos, tenemos que seguir Sí. adelante. Sé que duele, sé que hay personas que dejaron una familia atrás, dejaron una vida entera atrás. Ujú. Ese caso que algunos se burlan de ello, del venezolano que dice que yo ya tenía casa, carro, moto, tenía toda vaina, y es verdad, y lo tenían. Ujú. Pero ¿cuál es la diferencia? Que mientras lo único que tengas, o sea, lo único que dices que tienes es ese carro, esa moto, ese apartamento que dejaste atrás, cuesta mucho seguir adelante, porque tienes que sacar los dos pies de Venezuela antes de poder empezar a crecer en otro lado. Ujú. No puedes hacerte un camino y hacerte un futuro solo con un pie mientras el otro pie lo dejas allá por siempre pensando Exacto. en qué dejé. No, Claro. si saliste, entonces abraza esa oportunidad que tuviste de salir, métele el pecho y arma Ujú. tu camino paso a paso. Si se te va a hacer duro, si te vas a caer, te van a pasar las mil y un cosas, pero siempre si algo tenemos los venezolanos y hemos demostrado desde hace décadas es que nosotros no nos cansamos, que sencillamente no nos rendimos y podemos mantener un optimismo increíble de que no importa lo mal que estemos, podemos mejorar. Exacto. Entonces, el mensaje de verdad para toda esa gente que está afuera es acuérdate de ese optimismo que tenías, quédate con él y aplícalo donde sea que estés parado en el mundo. Y recuerda por qué saliste. Claro. Exactamente. Indiferentemente, recuerda no solo el por qué saliste, sino que ya saliste. Ujú. Entonces, si ya estás afuera, aprovéchalo. Ujú. Y Claro. disfrútalo, Y Claro, disfrútalo. Eso es muy y importante. disfrútalo. Porque, exacto. a ver, salir, empezar a construir una vida en otro país
al menos al principio, requiere de mucho trabajo. Claro. Hay personas que trabajan 12 horas al día. Yo no sé lo que es eso, pero me imagino que debe ser muy duro. Tengo una tía, por ejemplo, que trabaja de pie 12 horas al día. Es una señora adulta, para no decirlo mayor, y sufre de dolores en la columna. O sea, es muy duro. Pero ella recuerda el objetivo que ella tenía al salir y ya está mejor, sí, tiene mejor calidad de vida, ha ido avanzando en su viaje. Se da cuenta que el esfuerzo vale la pena. Exacto, y recuerda, yo salí porque quiero ayudar a mis hijas a que tengan mayor calidad de vida, y cada quien tiene su norte, cada quien tiene su propósito, y no olvidarlo, porque si se nos olvida ese propósito por el trabajo, por el cansancio, por el dolor, por la nostalgia, eso se va a enterrar, se va a morir. Y solamente nosotros podemos recuperarlo, recordándolo y teniéndolo enfrente, presente. Exactamente. ¿Cuál era mi foco y por qué estoy aquí? ¿A qué vine? Exactamente. Bueno, Irving, ha sido un verdadero placer, un gusto enorme entrevistarte y bueno, escuchar esas anécdotas y esas enseñanzas que han estado muy bien, muy acertadas, me parecen. Sí, es cuestión de actitud y se nota. O sea, y de verdad feliz de mantener el contacto con gente tan chévere como ustedes, y que la idea es esa, seguir para adelante, y espero verlos crecer muchísimo con este proyecto. Que así sea. Gracias. Bueno. Gracias, amigo. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao. Saludos a tu esposa. Claro que sí. Déjanos un comentario y si te ha gustado el episodio te pedimos un like y que te suscribas. Y si esta historia te recordó a alguien, mándasela y dile que no se lo puede perder.